Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Y es que tengo un tema que arde. Literalmente. Si el título ya les llamó la atención, prepárense porque lo que viene es explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una de las actrices más queridas y admiradas, no solo en Turquía, sino a nivel mundial, Hande Erçel. Y no vamos a hablar de sus últimos proyectos, aunque también les daremos un vistazo. Hoy vamos a desentrañar secretos, a descubrir detalles imperdibles de una entrevista exclusiva que, créanme, nos dejó boquiabiertos. Prepárense para conocer a la Hande que muy pocos conocen. La Hande detrás de las cámaras, la Hande persona, con sus miedos, sus sueños, sus amores y por supuesto, sus secretos mejor guardados. ¿Listos para sumergirnos en este torbellino de información? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de lo que viene, les hago una pequeña, pero importantísima, petición: suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos. Espero que disfruten mucho el contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La entrevista de Hande Erçel que vamos a analizar es, como les dije, una joya. Fue realizada por la prestigiosa revista El Ele, una publicación turca conocida por sus entrevistas íntimas y sus portadas espectaculares. Y esta vez, la revista nos regala una perspectiva íntima y reveladora de la actriz. Hande, como siempre, se mostró radiante, genuina y sobre todo, abierta a compartir aspectos de su vida personal que normalmente mantiene en privado. Un logro para El Ele y una bendición para nosotros, los fans. Uno de los temas centrales de la conversación fue, inevitablemente, su trayectoria profesional. Hande ha sido una constante en la industria del entretenimiento, desde sus inicios como modelo hasta convertirse en la estrella que es hoy. Y lo que más me llamó la atención, y que creo que a ustedes también les interesará, es que no se detuvo en mencionar los altibajos. Habló de las dificultades, de los momentos de duda, de las críticas que tuvo que enfrentar. Fue muy transparente al decir que aunque el éxito parezca fácil desde afuera, hay mucho trabajo duro, dedicación y, por supuesto, mucha resiliencia detrás de cada logro. Recordemos sus primeros pasos. Hande, con una belleza impactante y una personalidad magnética, comenzó su carrera como modelo, participando en concursos de belleza y desfiles de moda. Pero su verdadero sueño era la actuación. Y como buena soñadora, se preparó, tomó clases, se formó y poco a poco comenzó a abrirse camino en el mundo de la televisión. Sus primeros papeles fueron pequeños, pero cada uno le sirvió para aprender, para crecer, para forjar su camino. Y así, con esfuerzo y perseverancia, llegó su gran oportunidad. Uno de los detalles más reveladores que compartió fue sobre cómo se prepara para sus personajes. Hande no solo se limita a memorizar el guión. Ella profundiza en la psicología del personaje e investiga, observa, se empapa del contexto. Nos contó que para su papel en la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretó a Eda YLDZ, tuvo que sumergirse en el mundo de la arquitectura y el diseño floral. Además, trabajó arduamente en la construcción de la relación con su CEO protagonista, Kerem Bürsin, para transmitir la química que se veía en la pantalla. Eso demuestra su compromiso y profesionalismo, y nos da una idea de por qué es tan exitosa. Nos relató cómo, para entender mejor la complejidad de Eda, investigó sobre la vida de las estudiantes universitarias que luchan por sus sueños, sobre la importancia de la perseverancia y la resiliencia ante las adversidades. También profundizó en el mundo de la floricultura, aprendiendo sobre las diferentes flores, sus significados y cómo se utilizan en el diseño floral. Quería que Eda fuera más que una chica guapa. Quería que tuviera alma, que fuera auténtica y que el público se identificara con ella, confesó Hande. Y vaya que lo logró. Su interpretación de Eda fue magistral, conmovedora y llena de matices. Y hablando de éxitos, no podemos obviar su impacto internacional. Hande es un fenómeno. Sus series se ven en decenas de países, sus redes sociales explotan con cada publicación, y su imagen es sinónimo de belleza, elegancia y talento. ¿Pero cómo vive Hande esta fama? ¿Cómo lidia con la presión mediática? En la entrevista, nos da una respuesta muy interesante. Nos dice que intenta mantenerse centrada en lo que realmente importa, su trabajo, su familia y sus amigos. Que la fama es un factor externo, y que lo más importante es ser fiel a sí misma y a sus valores. ¡Qué sabia!
Nos contó que la fama puede ser abrumadora a veces, pero que ha aprendido a manejarla. Intento no dejar que la presión mediática me afecte, dijo Ande. Me enfoco en mi trabajo, en seguir creciendo como actriz y en disfrutar de la vida. Me gusta a rodearme de gente que me quiere y que me apoya. Y sobre todo trato de ser siempre la misma persona, sin importar dónde me encuentre. Esa es la clave. Mantener los pies en la tierra, ser auténtica y no perder la esencia. Otro de los temas que generó mucha curiosidad fue su vida sentimental. Ande, como saben, es una persona muy reservada en cuanto a su vida privada. Siempre ha procurado mantener sus relaciones lejos de los reflectores. Sin embargo, en la entrevista compartió algunos detalles muy sutiles, pero reveladores. Habló sobre la importancia del amor, del respeto y de la complicidad en una relación. No mencionó nombres, pero sí dejó entrever que está abierta a enamorarse y a compartir su vida con alguien que la haga feliz. Creo que todos, en el fondo, soñamos con eso, ¿verdad? Compartió su visión del amor. Para mí el amor es respeto, admiración, apoyo incondicional y sobre todo complicidad. Es compartir la vida con alguien que te haga reír, que te entienda y que te acepte tal y como eres. No necesito una relación perfecta, necesito una relación real. Qué palabras tan bonitas y tan llenas de sabiduría. Demuestran que Ande tiene muy claro lo que busca en una pareja. Un aspecto muy conmovedor de la entrevista fue cuando Ande habló sobre su familia. Nos contó sobre la relación con sus padres, con su hermana, y sobre la importancia de los lazos familiares. La familia es un pilar fundamental en su vida, y eso se nota en cada palabra que dice. Destacó el apoyo incondicional que recibe de ellos, y cómo la han ayudado a superar los momentos difíciles. Eso demuestra su humanidad, su sencillez y su agradecimiento por lo que tiene. Relató cómo su familia siempre ha sido su mayor apoyo. Mis padres y mi hermana son mi mayor tesoro, dijo Ande con la voz llena de emoción. Siempre han estado ahí para mí, en las buenas y en las malas. Me han enseñado a ser fuerte, a ser perseverante y a no rendirme nunca. Les debo mucho de lo que soy. Qué lindo escuchar eso. Demuestra la importancia de los valores familiares y cómo estos nos ayudan a crecer como personas. Pero atención, porque aquí viene lo jugoso, los secretos. Durante la entrevista, Ande reveló algunos aspectos de su vida que hasta ahora habían permanecido ocultos. Por ejemplo, nos contó que es una apasionada de la pintura y que en sus ratos libres, se dedica a pintar cuadros. Imagínense. ¡Qué sorpresa! La pintura es mi terapia, mi forma de relajarme y de expresar mis emociones. Me encanta experimentar con los colores, con las formas y con las texturas. Es un mundo fascinante, confesó Ande. Una artista completa. Y no solo eso, también descubrimos que sus cuadros son realmente buenos, tanto que incluso ha expuesto algunos en galerías. Otro secreto que reveló fue que le encanta cocinar y que su plato favorito es el manti, un tipo de ravioli turco. Increíble. Cada vez conocemos un poco más a la verdadera Ande. Nos contó que cuando está estresada o necesita desconectar, se mete en la cocina y se pone a cocinar. Me encanta preparar manti para mi familia y para mis amigos. Es un plato que me recuerda a mi infancia y que me llena de alegría. ¡Qué detalle tan tierno! Demuestra su lado más hogareño y su amor por la cocina tradicional turca. Y para cerrar con broche de oro, Ande también habló sobre sus proyectos futuros. Nos dio un adelanto de lo que viene y prepárense porque promete. Nos contó que está trabajando en una nueva serie para Netflix titulada Another Love. ¡Qué emoción! Ya quiero verla en acción. Es una historia muy interesante con un guión muy bien escrito y un personaje que me ha desafiado mucho. Estoy muy emocionada con este proyecto, dijo Ande. Además, un aspecto que me parece fundamental resaltar es su faceta como defensora de causas sociales. Ande siempre ha sido muy activa en la defensa de los derechos de las mujeres, de los animales, y en la promoción de la sostenibilidad. En la entrevista nos habló sobre su apoyo a organizaciones que luchan contra la violencia de género y sobre su compromiso con la protección del medio ambiente. Esto demuestra su compromiso con el mundo, su conciencia social y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Un aplauso para ella. Nos contó que ha participado en campañas de concienciación sobre la violencia machista y que ha donado dinero a organizaciones que protegen a los animales.
También apoya iniciativas que promueven la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Creo que es importante que usemos nuestra voz y nuestra imagen para ayudar a los demás y para hacer del mundo un lugar mejor, dijo Ande. Bravo, Ande. Una verdadera inspiración. Y hablando de causas sociales, no puedo evitar mencionar el impacto que Ande tiene en sus fans. Sus seguidores la admiran no solo por su belleza y talento, sino también por su autenticidad y su compromiso con los valores. Ande es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, y eso es algo que no se puede negar. Ella usa su plataforma para enviar mensajes positivos, para inspirar a la gente y para promover la igualdad y el respeto. Bravo, Ande. La entrevista también reveló cómo Ande interactúa con sus fans en las redes sociales, siempre mostrando gratitud por su apoyo y enviando mensajes de cariño y aliento. Ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre diversas causas sociales, lo que demuestra su compromiso con un cambio positivo en el mundo. Y por si fuera poco, en la entrevista también se abordó el tema de la moda. Ande es un ícono de estilo, y sus looks siempre son impecables. Nos contó sobre sus diseñadores favoritos, sobre su proceso creativo a la hora de elegir un outfit, y sobre la importancia de la comodidad y la confianza en uno mismo. Compartió también algunos consejos de moda que nos vienen como anillo al dedo. Nos reveló que uno de sus accesorios imprescindibles es una bufanda de seda y que siempre elige prendas que la hagan sentir cómoda y segura. Tomen nota, chicas y chicos. Nos explicó cómo la moda es una forma de expresión y cómo le gusta jugar con diferentes estilos. Me gusta experimentar con la moda, pero siempre priorizo la comodidad y la autenticidad. Lo más importante es sentirse bien con uno mismo y llevar lo que te haga sentir feliz y seguro, dijo Ande. ¡Qué gran consejo! La moda debe ser una herramienta para expresar nuestra personalidad, no una imposición. Además, en un momento muy íntimo, Ande habló sobre sus miedos y sus inseguridades. Reveló que, como todos, tiene momentos de duda, de ansiedad, de miedo al fracaso. Pero lo importante es cómo los enfrenta, cómo los supera. Nos contó que practica meditación y yoga para controlar la ansiedad, que habla con sus seres queridos para superar los momentos difíciles y que siempre intenta ver el lado positivo de las cosas. Es importante recordar que hasta las personas más exitosas y admiradas tienen sus propios fantasmas. Eso nos hace humanos y nos da esperanza. Nos relató que a veces se siente insegura y que tiene miedo a equivocarse. Pero que ha aprendido a aceptar sus errores y a utilizarlos como oportunidades para crecer. Todos tenemos miedos e inseguridades, pero lo importante es aprender a lidiar con ellos y a no dejar que nos paralicen, dijo Ande. ¡Qué valiente! Es un ejemplo de fortaleza y de superación. Y finalmente la entrevista concluyó con un mensaje inspirador. Ande nos animó a perseguir nuestros sueños, a creer en nosotros mismos, y a nunca rendirnos. Nos recordó que la vida está llena de desafíos, pero que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. ¡Qué gran ejemplo! Nos dejó un mensaje lleno de esperanza: nunca dejen de soñar, nunca dejen de luchar por lo que quieren y nunca dejen de creer en ustedes mismos. La vida es un regalo y debemos aprovechar cada momento. No tengan miedo a equivocarse, aprendan de sus errores y sigan adelante. Ustedes son capaces de lograr cualquier cosa que se propongan. Un mensaje que nos llena de energía y motivación. En definitiva, esta entrevista nos ha permitido conocer a una Ande más humana, más cercana, más real. Nos ha demostrado que detrás de la fama y el éxito, hay una persona con sentimientos, con sueños, con miedos, pero también con una gran fortaleza y determinación. Y eso es lo que la hace tan especial, tan admirable y tan querida por todos nosotros. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos desentrañado secretos, descubierto detalles jugosos y, sobre todo, hemos conocido un poco más a la increíble Ande Ercel. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Les sorprendió algo en particular? ¿Qué fue lo que más les gustó? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Por estar aquí y por acompañarme en esta aventura. Su apoyo es fundamental para mí. Y ahora, como siempre, les dejo una invitación muy especial: no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.